La lluvia caía sobre París con la persistencia de un recuerdo que se niega a morir. Las gotas se deslizaban por los adoquines del Boulevard Saint-Germain como si el cielo intentara limpiar los pecados de la ciudad, pero ni toda el agua del mundo bastaría para borrar la suciedad de las almas. Bajo aquel aguacero, un hombre caminaba sin paraguas, el cuello del abrigo levantado, los bolsillos vacíos y la mirada perdida en la nada. Se llamaba Adrien Moreau. Tenía 32 años y la vida ya lo había desgastado como a un cuadro antiguo al que el tiempo le roba el color. Había trabajado 5 años en el taller de restauración del Museo d'Orsay. Tenía manos delicadas, casi sagradas, capaces de devolverle la vida a los pinceles muertos de un artista olvidado. Sin embargo, esas mismas manos ahora temblaban, no por el frío, sino por el dolor. El arte había sido su refugio, su lenguaje, su manera de amar al mundo, pero ni siquiera la belleza podía protegerlo de la traición, porque la herida que lo había convertido en sombra no venía del trabajo ni de la pobreza, venía de ella. Claire Duval. El nombre aún le ardía en el pecho como si fuera fuego derramado sobre una herida abierta. La conoció en la Universidad de Bellas Artes, cuando él limpiaba pinceles y ella posaba para los estudiantes. Ella era la luz que se filtraba entre las persianas de su vida gris. Su voz sonaba a promesa, su risa tenía la inocencia de lo imposible. Adrien la amó con la intensidad desesperada de quien no tiene nada y encuentra en una sonrisa todo un mundo. Soñaron juntos con abrir un pequeño taller, con pintar, restaurar, vivir del arte y del vino barato. Ella hablaba del futuro. Él creía en él, hasta que una noche fue a buscarla a la galería donde trabajaba. Llevaba una botella de vino y una carta escrita a mano, una invitación a empezar una nueva vida juntos. Pero al abrir la puerta, el mundo se detuvo. Claire estaba allí, sí, pero no sola. Estaba en brazos de otro hombre, besándolo con esa calma cruel de quien sabe exactamente lo que está haciendo. El hombre era Laurent Beaumont, un coleccionista de arte multimillonario, casado 20 años mayor que ella. El silencio entre los tres fue insoportable. Adrien no supo si soltar la carta, la botella o su propia alma. Ella lo miró sin sobresalto, sin culpa, con la serenidad de quien ya ha decidido matar algo. «No debiste venir sin avisar», dijo con una voz que le heló la sangre. «Las cosas cambiaron». Adrien apenas pudo responder. «¿Cambiaron? Tú no entiendes este mundo», continuó ella, con una sonrisa que era mitad disculpa, mitad puñal. «Yo no puedo seguir viviendo de sueños. Esa noche también llovía, y desde entonces cada lluvia que tocaba su piel le recordaba esa escena. El vino derramado, la carta en el suelo, el sonido hueco del corazón rompiéndose. Un mes después, Adrien volvió al barrio donde había crecido, buscando refugio en los brazos de su madre, Marianne Moreau, una costurera de manos agrietadas. Pero la encontró en un hospital, entubada, pálida, casi sin voz. Había sufrido un infarto tras recibir una carta de desalojo. La casa donde había vivido toda su vida iba a ser demolida. El nuevo propietario era una empresa inmobiliaria. El nombre figuraba en la esquina del documento: Beaumont Holdings S.A.C. El mismo apellido, Laurent Beaumont. Y junto a él, en la lista de socios, el nombre de Claire Duval. El alma de Adrien se quebró en un silencio tan profundo que el mundo pareció detenerse. 3 días después, su madre murió. Murió sin saber que su hijo dormía en una banca del hospital, sosteniendo aquella carta arrugada como si fuera una reliquia maldita. El día del entierro, el cielo también lloró. Nadie acudió, salvo un sacerdote cansado y un sepulturero sin nombre. Adrien arrojó la última flor sobre la tumba y murmuró entre dientes: «Te lo juro, mamá, no morirán en paz». Desde entonces desapareció. Vendió lo poco que tenía, abandonó el museo y descendió al submundo de París. Ese laberinto donde los hombres venden sus almas por una copa y los nombres se cambian más fácil que una camisa. Allí aprendió lo que nunca debió saber: cómo falsificar documentos, cómo rastrear cuentas ocultas, cómo manipular con una sonrisa. Aprendió que el poder no está en el dinero, sino en la información. El arte que antes usaba para devolver la belleza al pasado, ahora lo usaría para destruir el presente. Un año más tarde, la ciudad se vestía de gala para una exposición exclusiva organizada por Claire Duval y Laurent Beaumont. Luz y eternidad, el renacimiento de los grandes maestros. Entre las obras presentadas, figuraba una pintura que Adrien había restaurado años atrás: La Dama de los Espinos. En la esquina inferior izquierda, casi invisible, había dejado su firma secreta. Al verla en los carteles de la exposición, comprendió que aquello era una provocación, un recordatorio de que ellos no solo le habían robado el amor y la casa, sino también el nombre. Esa noche decidió que la venganza comenzaría ahí, bajo una nueva identidad.
Adrien Moreau se convirtió en Etienne Lenoir, un supuesto marchante suizo con gusto refinado, voz tranquila y trajes de segunda mano que fingían ser de diseñador. Se infiltró en los cócteles de Montmartre, en las subastas de arte, en los círculos donde el champán corría más que la verdad. Y en una de esas noches doradas la volvió a ver. Claire estaba radiante, su cabello dorado recogido con elegancia, un vestido blanco que parecía hecho de niebla, y esa risa suya, la misma que una vez había iluminado su mundo. A su lado, Lorraine Beaumont sonreía con la autocomplacencia de quien cree que el destino le pertenece. Adrien se acercó con una copa en la mano y un gesto cortés. Madame Duval dijo con voz profunda y educada: «Es un placer conocerla. He oído hablar maravillas de su trabajo». Ella se volvió hacia él desconcertada. Por un instante sus ojos buscaron algo en su rostro, pero no encontraron nada. Solo vio a un hombre nuevo, elegante, enigmático. «¿Nos conocemos?», preguntó él. Sonrió tranquilo. «Aún no», respondió, «pero espero que pronto». A los viejos cuadros y a las nuevas oportunidades chocaron las copas. En el reflejo del cristal, Adrien vio su propio rostro deformado por el vino, y en ese momento comprendió que la guerra había comenzado. Durante las semanas siguientes se infiltró más profundamente. Descubrió que la fortuna de Beaumont era una farsa. Cuadros robados, certificados falsos, sobornos a museos y funcionarios. Claire era su cómplice, la restauradora perfecta, la mujer que blanqueaba el arte sucio con su talento y su firma. Todo aquel imperio de lujo se sostenía sobre mentiras. Y él se propuso derrumbarlo desde dentro, pero el destino, caprichoso como siempre, jugó su carta. Claire empezó a sentirse atraída por Etienne Lenoir. No sabía por qué, pero aquel hombre la inquietaba. Había algo en su mirada que le resultaba familiar, una sombra de ternura vieja escondida detrás del hielo. Adrien lo notó y sonrió. La ironía era deliciosa. La mujer que lo había destruido ahora caía en la red del fantasma que ella misma había creado. Aquella noche, solo en su apartamento, rodeado de lienzos rotos y botellas vacías, escribió en su diario: «El amor fue mi error, la venganza, mi redención. No busco justicia, busco equilibrio. Ellos me arrebataron la inocencia, yo les arrebataré el nombre». El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, París dormía bajo un cielo enfermo de lluvia. Pero Adrien Moreau no dormía, porque cuando un hombre lo ha perdido todo, solo le queda hacer que el mundo arda. El invierno había llegado a París con su melancolía habitual. El Sena parecía dormir bajo una capa de niebla espesa y las luces de la ciudad se reflejaban en sus aguas como promesas rotas. En aquel escenario de belleza cansada, Etienne Lenoir, el nombre que Adrien había tomado prestado del olvido, comenzaba a tejer su red. Ya no era el joven restaurador ingenuo. Su voz se había vuelto más grave, su mirada más calculadora, y su sonrisa, esa sonrisa suave que antes hablaba de ternura, ahora era un arma. En las fiestas de arte, los coleccionistas lo escuchaban como si cada palabra suya fuera una inversión segura. Los periodistas lo describían como un marchante misterioso con un olfato infalible para los cuadros perdidos. Pero solo él sabía la verdad. No buscaba fortuna, sino ruina. No la suya, sino la de aquellos que lo habían condenado al silencio. Claire fue la primera en caer bajo el hechizo. No fue rápido. La culpa, si existía en ella, estaba enterrada bajo capas de lujo, fama y vino caro. Pero había algo en aquel hombre que la desconcertaba. Etienne Lenoir no la adulaba como los demás, la escuchaba. Sus palabras eran precisas, sus silencios insoportables. Una tarde, mientras supervisaban el montaje de una exposición privada en la Galería Beaumont, Claire lo observó desde lejos. Él revisaba un cuadro con atención casi religiosa, tocando el marco como quien acaricia una herida. «¿Siempre es tan serio con su trabajo?», preguntó ella acercándose. Él levantó la vista con una sonrisa apenas visible. «Solo con las cosas que merecen ser tomadas en serio. ¿Y el arte lo merece?». «A veces. Pero la gente, no tanto». Aquella frase la desarmó. Había en su tono un cansancio que le resultó familiar, una tristeza que ella misma había conocido, aunque hacía años que la ocultaba tras perfumes y vestidos. Durante las semanas siguientes, Claire buscó su compañía más a menudo. Paseaban por la galería después del cierre, compartían copas de vino y conversaciones que rozaban la intimidad. Etienne parecía saber leer su mente. La escuchaba hablar de su infancia, de sus miedos, de la sensación constante de no pertenecer a ningún sitio. Él no la interrumpía, no la juzgaba, solo la miraba con una compasión silenciosa. Y cuanto más se acercaba, más se ahogaba ella, porque sin saberlo estaba abriendo su corazón al hombre que había destruido. Mientras tanto, Adrien no dejaba de moverse en las sombras. Usando su nueva identidad, comenzó a manipular los hilos del imperio Beaumont.
Descubrió documentos falsos, certificados adulterados, transferencias encubiertas. Lo sabía todo. Y poco a poco comenzó a filtrar esa información, gota a gota, a periodistas, a inspectores del Ministerio de Cultura, a rivales en el mundo del arte. Nada apuntaba directamente a Beaumont. Aún. Pero el rumor crecía como una enfermedad silenciosa. El millonario confiado no sospechaba nada. Seguía organizando cenas fastuosas, coleccionando amantes y comprando cuadros robados. En público era un benefactor del arte. En privado, un ladrón con traje de diseñador. Una noche, durante una recepción en el Palacio de Versalles, uno de esos eventos que solo sirven para alimentar el ego de los ricos, Etienne se acercó a Beaumont con una copa de champán. «Admiro su colección, Monsieur Beaumont», dijo con voz educada. «Sobre todo las piezas italianas son únicas». Beaumont sonrió satisfecho. «La envidia de mis colegas». «Y la pesadilla de los restauradores», respondió Adrien con un brillo apenas perceptible en los ojos. Beaumont rió, sin entender la ironía. Claire los observaba desde la distancia, sin saber por qué, con una incomodidad que le oprimía el pecho. Había algo en la forma en que Etienne miraba a su prometido, algo demasiado familiar, demasiado personal, como si una corriente invisible de odio lo envolviera. Esa noche, por primera vez, Claire soñó con Adrien Moreau. Lo vio de pie bajo la lluvia, con los ojos vacíos, sosteniendo una carta arrugada. Despertó empapada en sudor, con una sensación de culpa que la acompañó todo el día. Los meses pasaron. Etienne Lenoir se convirtió en una figura indispensable en el círculo de los Beaumont. Era consejero, colaborador y cada vez más confidente de Claire. A veces ella lo observaba en silencio, intentando descifrar quién era realmente. Había en él una calma peligrosa, una mezcla de tristeza y poder que la atraía como un abismo, un atardecer. Mientras revisaban juntos unos bocetos, Claire lo miró directamente a los ojos y dijo: «Usted tiene algo en la mirada». Como si hubiera amado a alguien que lo traicionó, él sostuvo su mirada sin pestañear. «Todos hemos sido traicionados alguna vez, madame. Algunos lo olvidan, otros lo aprenden». Ella bajó la vista tocando el borde de una copa. «¿Y usted? ¿A cuál pertenece?» «A los que aprenden», dijo él suavemente. Claire no supo qué responder. En el fondo, una voz le susurraba que lo había visto antes, que conocía esa tristeza, ese fuego. Pero se negaba a creerlo. El golpe maestro llegó una noche de primavera. Etienne había organizado una subasta benéfica en la que participarían varios coleccionistas. Entre las piezas ofrecidas figuraba una joya, la Dama de los Espinos, restaurada por Claire Duval y certificada por la empresa de Beaumont. Lo que nadie sabía era que Adrien había sustituido el cuadro original por una falsificación perfecta, firmada con su nombre verdadero, escondido bajo capas de pintura. Cuando los expertos del ministerio examinaron las obras, el escándalo estalló. La prensa publicó titulares explosivos. «Falsificaciones en la colección Beaumont. La restauradora Claire Duval bajo investigación». Los inversionistas retiraron su apoyo. Los socios se distanciaron. Y la fortuna de Beaumont comenzó a desmoronarse. Adrien observaba todo desde su buhardilla, en silencio. No celebraba, no sonreía. Solo contemplaba cómo el edificio que habían construido sobre su dolor se derrumbaba. Pero no había terminado. Claire, desesperada, lo buscó. Lo encontró en un café, bajo la misma lluvia que los había visto separarse años atrás. «Etienne», susurró, «todo se está viniendo abajo. Dicen que falsificaron mis certificados, que las obras son falsas. No sé qué hacer». Él la miró largo rato, con una calma casi cruel. A veces, cuando un edificio es demasiado corrupto, lo mejor que puede pasar es que se derrumbe. Ella lo miró, confusa, temblando. «¿Quién es usted realmente?». Él dejó la taza sobre la mesa. «Soy lo que ustedes crearon». Y entonces, por primera vez en muchos años, la reconoció completamente. No como la mujer que amó, sino como el espejo de su ruina. Claire palideció. Su voz apenas fue un hilo. «Adrien». Él se levantó, dejando un billete sobre la mesa. «Nos vemos en el infierno». Claire, y salió bajo la lluvia mientras ella quedaba allí, sola, comprendiendo demasiado tarde que los fantasmas que uno intenta enterrar siempre encuentran el camino de regreso. Esa misma noche, Laurent Beaumont fue arrestado. Los medios cubrieron el escándalo con deleite. Los cuadros falsificados, las transferencias ilícitas, los sobornos, todo salió a la luz. Claire, arruinada, cayó en desgracia. La mujer que una vez caminó entre aplausos ahora evitaba los espejos. Adrien lo había conseguido. La justicia estaba servida, pero en su pecho no había paz, solo vacío. De pie frente a la tumba de su madre, bajo un cielo gris, dejó caer una rosa marchita y murmuró: «Ya está hecho». El viento soplaba frío, pero no trajo consuelo.
Solo silencio, porque aunque había vengado su pasado, algo dentro de él seguía ardiendo. No el odio, sino la certeza de que, al destruirlos, se había destruido a sí mismo. La mansión de los Villarreal, que antes había sido un santuario de elegancia y poder, ahora olía a humedad, a miedo y al perfume agrio de los secretos que por fin salían a la luz. La lluvia no cesaba desde hacía 3 días, como si el cielo quisiera lavar la sangre invisible que se acumulaba sobre los tejados de piedra. Ethan se había transformado. El joven humillado, el mozo invisible de las cocinas, ya no existía. En su lugar, caminaba un hombre con la calma de quien ha abrazado la oscuridad y la usa como abrigo. Su rostro seguía siendo el mismo, pero su mirada ya no tenía humanidad, solo cálculo, paciencia y un odio frío que podía congelar el alma de cualquiera que lo mirara demasiado tiempo. Durante los meses siguientes, Ethan movió sus piezas con precisión quirúrgica. Primero, se infiltró en el entorno financiero de la familia, bajo el nombre falso de Adrian Wolf, un empresario británico de bajo perfil. Compró discretamente las deudas de la compañía Villarreal, esas que don Gabriel había intentado esconder bajo una red de testaferros. Después, se acercó al círculo íntimo de Sofía, no como un enemigo, sino como un admirador anónimo. Le enviaba flores blancas, notas sin firma, pequeñas joyas que ella creía venir de algún pretendiente misterioso. Era su forma de recordarle que alguien la observaba, y que nada en su nueva vida de lujo estaba a salvo. El golpe maestro llegó una noche de gala. La familia Villarreal organizaba una recepción en honor al compromiso de Sofía con el heredero de una cadena hotelera italiana. Los flashes, los brindis y las sonrisas falsas llenaban el salón. En el centro, Sofía, vestida de marfil, parecía una virgen inocente ante el altar del poder, hasta que la gran pantalla del salón se encendió sola. Nadie supo cómo. La imagen que apareció hizo que el aire se congelara. Era Sofía, 3 años atrás, en los establos de la finca joven, riendo, bebiendo vino barato, y besando con pasión a un muchacho cubierto de barro. Aquel muchacho era Ethan. El silencio fue absoluto. Luego vinieron los murmullos, las miradas, los cuchicheos. Don Gabriel palideció. Elena, la madre, derramó su copa. El prometido italiano, con el rostro desencajado, se marchó sin decir palabra, y Sofía, temblando, apenas pudo susurrar el nombre que le quemaba los labios. Ethan. Pero él no estaba allí, solo su sombra, solo su risa contenida en la oscuridad. Aquella noche, los Villarreal perdieron más que una reputación. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los acreedores, que sin saberlo eran controlados por Ethan, exigieron el pago inmediato de todas las deudas. En menos de una semana, la mansión fue embargada. Don Gabriel sufrió un infarto. Elena desapareció de la vida pública. Y Sofía quedó sola, rodeada de ruinas y murmullos. Ethan observaba todo desde un edificio vecino, a través de una ventana. No sonreía, no se regocijaba. Su venganza no le traía placer, solo vacío. Pero el vacío era mejor que el dolor. Una noche, cuando el viento soplaba como un lamento, Sofía fue a buscarlo. Lo encontró en el mismo acantilado donde años atrás habían soñado con huir juntos. El mar rugía debajo, oscuro y violento como el corazón de ambos. ¿Por qué?, susurró ella, empapada por la lluvia. ¿Por qué hiciste todo esto? Ethan la miró sin compasión. Porque me quitaste todo. Y ahora sabes lo que se siente. Te amé, balbuceó ella. No, interrumpió él con voz baja, casi un gemido. Me usaste. Me hiciste creer en un amor que solo existía en mi hambre. Sofía dio un paso hacia él. Entonces mátame. Si eso te da paz, Ethan la sostuvo por el rostro. Por un segundo, su mirada se ablandó. No, eso sería liberarte. Y la dejó allí temblando, mientras se marchaba sin mirar atrás. Pero el destino aún no había dicho su última palabra. Días después, Ethan recibió una carta sellada con el emblema Villarreal. No era una amenaza, ni una súplica, solo una frase, escrita con tinta roja. Si el amor era una mentira, entonces solo la muerte puede decir la verdad. Y junto a la carta, una pequeña llave. La llave del reloj de bolsillo que él le había regalado años atrás cuando todavía creía en los milagros. Ethan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Corrió hacia la vieja mansión abandonada, ahora cubierta de hiedra y silencio. Allí, en el gran salón vacío, la encontró. Sofía, vestida de blanco, colgaba de la lámpara principal como una marioneta rota. El reloj estaba en su mano, marcando la hora exacta de su traición. Ethan cayó de rodillas. Por primera vez lloró, no por amor, sino por la condena que él mismo había creado. El eco de sus sollozos llenó la mansión como una misa sin fe. Pero la historia no termina ahí, porque el infierno no se cierra con una muerte, sino con la culpa.
El cuerpo de Sofía desapareció misteriosamente antes de que llegara la policía. Y desde entonces, Ethan empezó a recibir mensajes anónimos. ¿De verdad creíste que podías escapar de mí? El reloj sigue girando. Ethan, al principio creyó que era una broma, hasta que una noche, al mirarse en el espejo, vio algo detrás de él, una sombra con ojos del mismo color que los de Sofía, una sombra que sonreía. Ethan dejó de dormir, dejó de comer. Empezó a oír pasos en su casa, susurros en la lluvia, el tic-tac del reloj que creía perdido. Y comprendió demasiado tarde que su venganza no lo había liberado del pasado, sino que lo había encadenado a él para siempre. El amanecer sobre el puerto de Marsella era gris y silencioso. Las gaviotas, exhaustas, planeaban sobre el agua inmóvil, y el aire olía a sal y a hierro oxidado. Ethan estaba sentado en el muelle, con la ropa empapada, el rostro hundido entre las manos y el reloj de bolsillo en su palma, el mismo reloj que Sofía había sostenido antes de morir. Durante semanas, había huido de los fantasmas que lo perseguían, de los pasos invisibles, de las risas lejanas, del reflejo de Sofía en los cristales empañados. Pero lo más aterrador no era su presencia, sino el silencio que seguía después. El silencio que parecía decirle: «Ya no eres tú, eres lo que me hiciste». El tic-tac del reloj lo acompañaba incluso cuando lo abría y descubría que las manecillas ya no se movían. Se habían detenido exactamente a las 3:17, la hora en que Sofía había muerto. Ethan intentó varias veces destruirlo. Lo arrojó al mar, lo golpeó contra las rocas, lo pisoteó con rabia. Pero cada mañana el reloj reaparecía sobre su mesita de noche, limpio, brillante, como si nunca hubiera tocado el agua y siempre marcando la misma hora.